Te agradecemos, Señor, por tomarnos en cuenta, papito lindo. Ahora te suplicamos, por favor, poderoso Dios y Padre bueno, que tú pongas guarda, Señor, una vez más en nuestros labios, Padre Celestial, para que todo lo que hablemos, Señor, venga, como siempre te lo suplicamos, a edificar, a consolar, y si es necesario que nos exhorte, también, Señor. Confesamos que tu palabra viene a caer en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, tierra hermosa, tierra que llevará mucho fruto, papito lindo, por medio del cual tu nombre será glorificado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre. Gloria a Dios. Bueno, antes de ponerles el título, mis amados hermanos, quiero ver que ven. Está pequeño otra vez, ¿verdad? Déjenme ver. Quiero decirles lo siguiente, ¿verdad? De que cualquiera pensaría, mis amados hermanos, de que mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo el día de hoy. Ahora, ahí está, ¿verdad? Amén. Pues ni modo, ¿verdad? Porque somos esposos, ¿verdad? Vivimos bajo el mismo techo, dormimos en la misma cama, ¿verdad? Pero recuerden lo que ella dijo, ¿verdad? De que ella tenía un tema para hoy, pero el Espíritu no la dejó. Y ahí se van a dar cuenta ustedes, mis amados hermanos, de cómo definitivamente el Espíritu Santo, amén, quiere hacer algo con nosotros esta mañana, amén, pero es necesario, mis amados hermanos, que ustedes y yo reconozcamos nuestra condición, dejemos a Dios ser Dios. Y como no recuerdo en el último culto si fue una profecía o mientras yo hablaba lo dije, pero yo les decía, mis amados hermanos, el día jueves, de que soltemos, dejemos ir, porque uno muchas veces se aferra, mis amados hermanos, a cosas o a personas que al tenerlos cerca, me refiero a las personas, o al tenerlas a las cosas cerca, le están quitando a uno la vida. ¿Y qué es lo que mi esposa hablaba? Ella hablaba de las grietas, de que uno se llena, pero ¿en dónde se queda esa llenura? Pues cuando hay una grieta, se va. Amén. No me atrevo a decir de que no sirvió de nada la llenura, mis amados hermanos, porque la Biblia dice que la palabra del Señor no regresa a Él vacía, ¿verdad? Sino que cumple el propósito por el cual la envió. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que aprender a retener lo que se nos ha enseñado, porque si no retenemos lo que hemos aprendido, mis amados hermanos, entonces va a pasar lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, de que no tenemos que ser oidores olvidadizos. Amén. Entonces eso quiere decir que un oidor olvidadizo es aquella persona que recibe y se llena, pero cuando vemos la parábola del sembrador, cuando vienen los afanes de esta vida, cuando vienen los problemas de las riquezas, cuando viene la persecución por la palabra, cuando vienen las enfermedades, se le olvidó todo. La palabra se ahoga, la palabra se muere, la palabra ya no crece. ¿Por qué? Porque por los afanes de esta vida se le olvidó la palabra. Aunque reciba la palabra con gozo, y no sé si alguna vez les ha pasado, pero les digo, a mí sí me ha pasado, que a veces uno escucha la palabra y uno dice esa palabra es para mí, y uno reconoce dentro de esa palabra es para mí, tengo que cambiar, y uno sale del culto motivado y dice, ahora sí, hoy sí me voy a levantar. Pero más tal vez se tardó la persona que nos predicó en estudiar y en predicar que a mí en olvidarse aquello que yo dije, hoy sí. Amén. Uno de estos días, no sé, es que no, a veces hablamos con tantas personas que no sé ni con quién ni a quién se lo digo. Pero mis amados hermanos, cuando Dios nos da una palabra de profecía, cuando Dios nos da una promesa, amén. Acuérdense, la Biblia dice que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué dice? Con promesa. Pero no es el único, dice es el primero. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios nos da palabras, mis amados hermanos. Esas palabras muchas veces vienen con promesa, vienen como un mandamiento. Pero ¿por qué es que muchas veces esas palabras no se cumplen? Amén. Podemos vincular acá los dos temas, ¿verdad? O porque hay grietas, o porque mi alma está agobiada. Yo les digo, este tema, mis amados hermanos, ahí está mi Señor y el Espíritu que pueda darles testimonio a cada uno de ustedes. El Señor me lo habló en un sueño. Pues si me habló en un sueño, estaba dormido, ¿verdad? Yo estaba durmiendo
Y yo pude, no les voy a decir que yo lo vi, pero yo así en el sueño yo percibí y escuché la voz del Señor que me dijo, predica del agobio, predica del agobio. Y bueno, entonces yo me puse a escudriñar la palabra del agobio y les digo, esta no es una palabra, mis amados hermanos, mía, es una palabra del Señor, porque Él me lo dijo, predica del agobio. Y a mí me llama mucho la atención, porque mi esposa terminó hablando del estrés, y aquí yo les voy a hablar del estrés si me da tiempo, ¿verdad? El tema lo he titulado ¿Cómo liberar el alma del agobio? O sea, el tema es una solución para que ustedes y yo salgamos del agobio. Amén. Pero antes de enseñarles, mis amados hermanos, cómo hay que liberar el alma del agobio, pues primero tenemos que entender qué es el agobio. Amén. Porque imagínense, si yo no sé qué es el agobio, entonces ¿cómo voy a poder ser libre? Amén. Entonces el tema está centrado en esto, repito, en que cómo liberar el alma del agobio. Amén. Vamos a dar bases bíblicas, pero hoy por lo menos voy a empezar, ¿verdad? Vamos a explicar qué es el agobio, qué causa el agobio. Y no sé si me va a dar tiempo, mis amados hermanos, pero les digo, detrás, lo voy a decir así, de esta palabra agobio, detrás de lo que nuestra alma, miren lo que dice Salmo 44:25, porque nuestra alma, dice, no dice mi alma, dice claramente nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Aquí hay cosas muy importantes, pero primero les digo lo que les iba a decir. Detrás de esta palabra agobio, mis amados hermanos, hay muchas entidades espirituales. O sea, más que un sentimiento, vamos a ver algunos significados. Dice que el agobio tiene que ver con una sensación. Amén. El agobio, más que una sensación, más que un sentimiento, es una ministración. Y yo no sé si lo están viendo ahí literalmente, pero dice nuestra alma. Y luego abajo en blanco dice nuestro cuerpo. ¿Esto qué nos muestra, mis amados hermanos? Que la ministración del agobio viene y el ataque es directo al alma, a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos, a los recuerdos, a las imaginaciones, a la memoria. Amén. El alma. Pero luego, claramente lo dice ahí, nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Entonces, cuando un alma está agobiada, mis amados hermanos, se siente en el cuerpo. Amén. Recuérdense, lo hemos mencionado, tal vez ustedes lo sepan mejor que nosotros, pero los mismos médicos y científicos, que no es lo mismo ser un médico o un científico, ¿verdad?, han demostrado de que el 80, escuché al apóstol Juan en una oportunidad, dijo que el 90, tal vez ya evolucionó, pero que entre el 80 y el 90% de las enfermedades del cuerpo son psicosomáticas. Amén. Sí, que viene de la palabra mente o alma, y soma el cuerpo. Entonces, si son psicosomáticas, quiere decir que empiezan en el agobio del alma, pero como no tenemos muchas veces la capacidad de cómo liberar el alma del agobio, entonces se manifiesta en el cuerpo y empiezo a sentir dolor, que me duele esto, me duele por acá, con lo que hemos hablado, ¿verdad? Uno duerme tal vez 27 horas al día, ya le agregué 3 horas al día, y se levanta cansado. ¿Por qué? Porque el problema está en el alma y se está manifestando en el cuerpo. Y uno luego viene, mis amados hermanos, y no digo que no sea correcto, pues si se puede, ¿verdad?, y visita a los médicos. Y yo le digo, ¿y qué solución me va a poder dar un médico para los problemas que uno tiene en el alma? Miren, mis amados hermanos, esto de la industria farmacéutica, yo me he quedado sorprendido, porque dice que el estrés, esto lo dicen los de la industria farmacéutica, el estrés, más que una enfermedad, más que una administración, para los médicos es un negocio. O sea, sería bueno invertir en ese negocio. Porque dice que el sistema del estrés es un trabajo, mis amados hermanos, es un negocio, mejor dicho, de 2 billones, no millones, 2 billones de dólares al año. ¿Por qué? Porque ellos han detectado que casi el 99.999% de los seres humanos
entran al negocio del estrés. ¿Y saben por qué? Porque el estrés es manejable. Las personas que tienen mucha plata, mis amados hermanos, pueden manejar el estrés en los que estamos debajo de ellos. Y ustedes y yo, mis amados hermanos, ¿qué hacemos? Ahí vamos detrás de todo ello, pero como no lo sabemos exactamente, como yo le decía a uno de estos días, que por poner un ejemplo, y cómo, mis amados hermanos, la gente de mucha plata puede manejar mi estrés. Por ejemplo, acuérdense que uno de estos días les ponía un ejemplo con la computadora, ¿verdad? Estas mismas personas inventan la computadora, pero ellos mismos meten en la red virus y ellos mismos sacan a vender antivirus. ¿Y qué hace uno cuando la computadora no le sirve? Se estresa. ¿Y qué es lo que uno hace juntamente con ese estrés? A comprar el antivirus. Y me duele la cabeza, a comprar un placebo. ¿Y qué es un placebo, mis amados hermanos? Es un medicamento que ni sirve para lo que en realidad me está pasando, pero como el médico me lo recetó, me lo tomo y me sano. ¿Por qué? Porque ya fui al médico, la mentalidad empieza a trabajar y el cuerpo se alivia, pero luego viene una vez más que el virus evolucionó. Y ustedes y yo, sin darnos cuenta, mis amados hermanos, estamos metidos, invirtiendo, lamentablemente no se tiene ninguna ganancia dentro del gran negocio llamado estrés. Cuando en realidad lo único que necesitamos es esto: aprender de que si mi alma está agobiada, ¿cómo la libero? ¿Amén? ¿Qué me pueden decir ustedes? No he dado mayor base bíblica, mayor explicación de cómo, pero ¿cómo se imaginan ustedes? Mi esposa habló un poco, ¿verdad?, de que mi alma puede ser libre del agobio. ¿Qué debería de hacer, mis amados hermanos, para que mi alma sea libre del agobio? El agobio está íntimamente ligado con el estrés, la angustia y la ansiedad. ¿Cómo puedo yo ser libre de eso? Está claro, ¿verdad? Y sencillo: buscando la llenura del Espíritu Santo. Porque si nuestras almas están agobiadas, ¿eso qué significa, mis amados hermanos? Que mi alma está llena de algo que no es el Espíritu Santo. ¿Y por qué puede estar mi alma llena de algo que no es el Espíritu Santo? Porque la respuesta es bien sencilla, porque escrito está, aunque dice el pecado, pero que tanto el pecado como Jesús, los dos están a la puerta y están haciendo esto. ¿Qué están haciendo? Llamando. Pero ustedes y yo somos los que decidimos a quién le vamos a ver. Amén. Miren, pues normalmente aquí es donde suelo quedarme yo, pero pues les voy a enseñar algunas cosas que traigo acá. Eso sería parte de la introducción. Y aquí ya empezaríamos nosotros, mis amados hermanos, el desarrollo. Nada más miren esto. Esta es una de las citas que les voy a dar, si el Señor me lo permite, para que ustedes y yo aprendamos a cómo se libera el alma del agobio. Dice esta cita, solo se la voy a leer: Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él, escuchen, se encorvarán. Esa palabra encorvar, mis amados hermanos, es la misma palabra que leímos acá, que dice agobiada. Amén. Es la misma palabra. En el original hebreo es la misma palabra, pero dice acá: y debajo de él se encorvarán. Yo voy a leer y ustedes me responden cómo el alma puede ser liberada del agobio. Entonces dice: Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se encorvarán. Esa es la palabra agobio. Toda aquella persona que está agobiada tiende espiritual, física y almáticamente a encorvarse. Lo que decía mi esposa, se fractura, y a uno fracturado deja de hacer, deja de amar. ¿Por qué? Porque está fracturado. Entonces dice acá, debajo de él se encorvarán, parafraseado, todos los agobiados, los que ayudan. Ven esto, mis amados hermanos, los que ayudan a los soberbios.
Me llama mucho la atención porque esa palabra soberbio, lo voy a decir pero no lo estoy explicando todavía, ¿verdad? Es una palabra que en hebreo se dice Rahab. Y cuando se habla de Rahab hace referencia a dos, a una persona y a un monstruo marino. Entonces vean, ¿qué me pueden decir ustedes de eso? ¿Cómo mi alma puede ser libre del agobio? Dice, se encorvarán, se quedarán agobiados los que ayudan a los soberbios. Ahí hay una solución, pero ¿cuál sería? Para ustedes, ¿qué sería? No ayudar a los soberbios. Miren qué tremendo, mis amados hermanos. Si ustedes y yo lo vemos, no está haciendo énfasis en un pecado propio. ¿Sí o no? Dicen los que ayudan. Y aquí vienen, mis amados hermanos, ¿con qué tipo de gente ustedes y yo nos relacionamos? ¿Con qué tipo de gente ustedes y yo hacemos tratos? ¿Hacemos negocios? ¿A quién estamos pendientes ahí del teléfono? Me escribió tal persona, me escribió lo otro. Agobiados, ¿por qué? Por el tipo de gente con el que se relaciona. Yo se los he dicho, pero no es el tema, ¿verdad? Esa es una parte de una solución. O sea, ¿cómo mi alma va a dejar de ser agobiada cuando yo me deje de mezclar con gente soberbia? Pero esa palabra soberbia tiene muchas cosas más, porque ya le dije que tiene que ver con Rahab, y si algo manifiesta la Biblia de Rahab es los problemas de índole sexual. Entonces ahí hay muchas cosas, mis amados hermanos, por el cual el alma se agobia. ¿Por qué? Porque me pongo a ayudar a gente soberbia, me pongo a ayudar a gente con problemas. Y miren, mis amados hermanos, la Biblia dice que no nos tenemos que unir a yugo desigual con los incrédulos. No dice con los pecadores, no dice con los impíos. Hay muchos cristianos que son incrédulos. Pero la Biblia también dice que ninguna comunión es diferente a unirme, a tener comunión debemos de tener con las tinieblas. Ninguna comunión tienen que tener los hijos de Dios con los hijos de Belial. Entonces, desde ese punto de vista, mis amados hermanos, ¿por qué es que muchas veces estamos agobiados? La pregunta es, ¿con qué tipo de gente te relacionas? ¿Con qué tipo de gente, repito, hiciste negocios? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por el bien del alma, soltar, dejar que se vaya. ¿Para qué? Porque me llama la atención, dice acá, nuestra alma. ¿Por qué piensan ustedes que la Biblia dice nuestra? Si este es un salmo que lo escribió una persona, no lo escribieron un montón. ¿Por qué dice nuestra alma? ¿Saben por qué? Porque miren, no lo logré escuchar bien que me dijeron, mis amados. Pero por ejemplo, me cubro y nos cubrimos con la sangre de Cristo. ¿Decimos amén? Pero si yo como esposo, a ese yo puede ser cada uno de nosotros, en la casa donde vivimos, estoy agobiado, ¿cómo creen que van a estar las almas de los que viven conmigo? No creo yo, mis amados hermanos, bendigo a mi casa y mi familia, pero no creo yo de que si yo estoy agobiado, los míos estén alegres viendo cómo estoy sufriendo. No lo creo, aunque mi esposa a veces es capaz. Sí, porque ella está en otro nivel espiritual y a veces yo puedo estar agobiado y ella feliz. Pero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque yo creo que por naturaleza, mis amados hermanos, a veces uno se agobia y el otro no se pone feliz que el otro que esté pasando lo que está pasando. Más de alguna solución hay que buscar. Entonces, lo que a mí me pueda agobiar tiene la capacidad de estorbar a todos los de mi casa. Por eso mi esposa les hacía un énfasis y les decía, hermanos, tenemos que aprender a ser felices. Amén. Y si hay algo, mi amado hermano, que no te hace feliz, ¿por qué nos vamos a amargar? ¿Por qué nos vamos a estresar tratando la forma de solucionar aquello que en lugar de solucionarlo es más fácil soltarlo, dejarlo ir? Yo les digo algo y les pregunto, mis amados hermanos, díganme, respóndanme por favor. La respuesta es bien sencilla, no hay que pensar mucho. ¿Cuánto vale nuestra paz? ¿Cuánto vale nuestra paz, mi amado hermano? ¿Puedes tú ponerle precio a tu paz? No tiene.
En otras palabras, no hay ninguna cosa en esta tierra, así valga mucho dinero, que valga la pena como para que a ti y a mí nos quite la paz. No vale la pena. Lo único que vale la pena es reconocer que Dios es Dios y que Él tiene el control. Dos amenes. Pero para eso yo tengo que humillarme y dejarlo todo en sus manos. Sacar mis manos y dejar a Dios que sea Dios y que Él haga. Y les digo algo, mis amados hermanos, nos vamos a sorprender cómo aquella situación que nos agobiaba se solucionó. Y una de las cosas que más agobian el alma del ser humano es el dinero. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Cuántos de ustedes y yo podemos decir que amamos el dinero? Nadie ama el dinero, gloria a Dios. ¿Y por qué muchas veces cuando no tenemos nos agobiamos? Es que no lo amo, pastor, pero el dinero casi que puede comprar la felicidad. Entonces solitos nos contradecimos, mis amados, porque decimos, no, el dinero yo no lo amo. Pero ¿cuánto lo buscamos? Les aseguro que lo buscamos más que a nuestro propio cónyuge. ¿Por qué? Ya cada quien sabrá. Ok, miren, lo que está en rosado son los significados de esta palabra que dice acá, porque nuestra alma está agobiada. De esa palabra agobiada, entonces tiene muchos significados. Yo nada más coloqué 6. Amén. Número 1, cuando un alma, mis amados hermanos, está agobiada, esa alma está desalentada. Cuando una persona está agobiada, miren el segundo significado, esa persona está encorvada. Y aquí viene a mi mente una mujer que la Biblia dice que estaba encorvada. Y dice la Biblia que Jesús la vio, la llamó y la liberó. O sea, ella no tenía una enfermedad, aunque físicamente estaba encorvada, pero la Biblia no dice que Jesús la sanó. Dice que Jesús la liberó. Pues, ¿qué tenía? ¿Por qué estaba encorvada? Lo que decía mi esposo, a veces uno anda cargando demasiados problemas encima, que uno se encorva y solo puede ver y tratar de buscar aquí en el razonamiento una solución que no la va a encontrar con razonamiento humano. Porque porque esa mujer que Jesús la vio y la llamó. ¿Qué hubiera pasado si Jesús la llama y ella no viene? No pasa nada, porque si la llamó fue por algo. Amén. Entonces Jesús la liberó, ¿por qué? Porque ella fue obediente y atendió el llamado que Jesús le hizo. Amén. ¿Pero por qué estaba encorvada? Porque estaba tan metida en las cosas de esta tierra que no tenía tiempo para Jesús. Ella no podía buscar a Jesús hasta que Jesús la llamó. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, ¿será que a ti el Señor te habrá llamado? Pues definitivamente, mi amado hermano, a veces a nosotros no solamente nos llama, sino la Biblia lo dice, nadie va al Padre si no es por mí. Pero cuando se busca el original, dice ahí, nadie va al Padre si yo no lo llevo, con mucho respeto, pero así dice el original, arrastrado. Entonces muchos, mis amados hermanos, que Dios nos libre, pero además así están, de alguna forma vamos a llegar, no van a entender muchas personas hasta que el Señor las traiga arrastradas. Ok, pregunto, veámoslo literalmente ahorita, ¿por qué alguien tendría necesidad de arrastrar a alguien? No quiere ir, puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué otra razón alguien tiene necesidad de arrastrar a alguien? Porque no quiere ir. ¿Tiene alguna discapacidad? Puede ser, ¿verdad? No puede ir porque está discapacitado. Ya vimos ahí por lo menos 2. Entonces, ¿no será que el Señor, mi amado hermano, nos tendrá que traer arrastrados hasta que entendamos? Creo yo que lo más sabio que sería entender de que el Señor me está diciendo, suelte, deje ir,
Entregue, deje de pelear con sus propias fuerzas, no se crea muy machito, muy machita. Ríndase delante del Señor y entonces Él hará. Él hará. Amén o no amén. Agobiada, miren, el alma agobiada se deprime, está alicaído y también es derribado. Pero antes de darles estos significados, yo quiero darles este. Vean, la palabra agobio, es lo que les decía, para muchos ese significado es una sensación de ansiedad o inquietud intensa. Miren lo que está en verde, ¿qué dice en verde? Entonces el agobio, mis amados hermanos, o sea, uno no llega, el alma de uno no llega a estar agobiada solo porque sí, sino el alma llega a estar agobiada, ¿por qué? Porque algo la provocó. Y muchas veces, mis amados, aunque aquí dice una inquietud intensa provocada por una situación o dificultad que cuesta mucho de superar. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, el alma está agobiada porque yo solito decidí meterme a hacer cosas que no debía, tal vez cosas que no quería hacer, pero me metí a hacerlas, tal vez cosas que me obligaron a hacer, o tal vez cosas que ni siquiera planeé hacer, pero me metí. Miren, ayer, por ejemplo, a mí siempre me han gustado las motos, creo que pandilleras, creo que le dicen. No sé si alguna vez vieron la película del Renegado. ¿Sí la vieron? Yo me sentía Lorenzo Lamas. Ok, me han gustado esas motos, pero da la casualidad de que las motos son muy grandes. Y pues ya se imaginarán ustedes, ¿va? Que yo no soy muy grande. He averiguado por mucho tiempo cuánto vale una moto de esas y pues no son baratas, ¿verdad? Pero ayer andaba yo en la moto, allá afuera está la moto. Y yo me ponía a pensar, ok, me gustan, pero ¿para qué quiero yo una gran moto de esas? Si esta pequeñita me saca la función, me hace la función. ¿Y qué es lo que necesito? Que me lleve y que me traiga. Suficiente con esta moto. Porque yo andaba viendo unas motos bien lindas que hay por ahí y dije, voy a comprar. No, dije, ya no, ¿para qué? Esa me hace la función. Entonces, si tengo un medio de transporte que me lleve y que me traiga, ¿para qué me voy a meter a comprar una de esas? Si ya saben, no es mi tamaño. Ni la voy a aguantar tal vez. Me meto, la compro. Aquí el marchamo es carísimo, mis amados hermanos. Allá en Guatemala es una nada lo que hay que pagar por la tarjeta de circulación. Aquí es carísimo. Y da la casualidad de que las motos pagan más que algunos carros. Me decía un hermano, ¿sabe por qué? Me dice, porque hay mucho accidente en la moto y tanto seguro que tienen que estar pagando, por eso las motos pagan demasiado. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque yo puedo estar en paz con la moto que tenemos. Pero no, yo quiero una moto de grandotas. Si no puedo ni pagarla, ¿qué hace uno cuando quiere algo y no lo puede pagar? Pero lo quiere y lo obtiene. ¿Cómo lo obtiene? Fiado. ¿Y eso qué significa? Una deuda. ¿Y qué hace la deuda después cuando llega la fecha de pago y no tengo? Me agobio. ¿Y quién me mandó? ¿Quién me mandó a meterme si para empezar tengo aquí 2 pies? Que les digo, hemos caminado aquí en Costa Rica como nunca caminamos en Guatemala. Y ahí están funcionando todavía. ¿Quién me mandó? Entonces se dan cuenta que muchas veces el agobio uno solito se lo provoca. Yo sé, mis amados hermanos, ya lo viví acá. Es incómodo andar en los buses. Una de las mayores incomodidades es, no sé cómo sea en otro lado, pero ¿cómo cuesta que pase? Esa fue una de las cosas que aquí a mí me frustró cuando acabamos de venir, porque estuve 1:30 esperando un bendito bus y nunca pasó.
Entonces yo sé que es parte también de que llega un momento en el que un medio de transporte es una necesidad. Pero si ya no tengo, ¿por qué me voy a agobiar? Ok, me metí solito. ¿Y saben cuál es el gran problema, mis amados hermanos? Que miren esto. Cadena de operación del agobio por medio del gobernador llamado Damián. O sea, yo puedo meterme solito, ya como lo decía hermano, a una deuda. Nadie me obligó, nadie me orilló, nadie me puso un arma aquí. No, solito. Ahora, ¿cuál es el problema por el cual mucha gente no puede salir de ese agobio en el alma y su alma se queda, mis amados hermanos, atada y agobiada? Porque una vez yo empiezo a tener esa sensación, es como yo se los he dicho, mis amados hermanos, de que cuando espiritualmente hablando uno no está bien, espiritualmente hablando, digamos, tiene sus vestiduras manchadas, la Biblia muestra que un cristiano con vestiduras manchadas por el pecado, literal, pero también es espiritual, despide un olor que los espíritus inmundos lo perciben y empiezan a seguirlo. Y de repente uno hace alguna cosa que abre alguna puerta y entra. Y esta es la cadena de operación del agobio. ¿A qué tipo de personas el agobio puede llegar a estorbar? ¿Cómo puede trabajar el agobio, mis amados hermanos? Ya cuando el alma está siendo agobiada, pues así, con abandono, aislamiento. Mi esposa les hablaba de la amargura, avaricia, bloqueo, burla, culpa, debilidad, derrotismo, desánimo, desamparado. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, hay que se mete a hacer cosas solo para que los demás vean que no está derrotado? Decía alguien por ahí, nos metemos a comprar cosas que no podemos con dinero que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Si ustedes y yo, si la gente nos ve con algo nuevo, ¿ustedes creen que se alegran? Miren, los únicos que se alegran, mis amados hermanos, son los de su familia. Y me refiero al cónyuge y a los hijos. Nadie más, el padre, los padres. Los amigos, los hermanos en la carne, la gente que no vive bajo mi techo. ¡Ay, qué bonito! ¿Saben qué anda metido esto? No se alegran, es mentira. Uno se alegra por el bien propio, pero por el bien de los demás. Uno quisiera tener esas oportunidades que las personas tienen. Y muchas veces uno se mete a hacer cosas que lo llevan a uno a sentirse derrotado. Pero como lo acabamos de decir, ¿pero quién nos mandó? Muchas veces hacemos cosas, mis amados hermanos, porque no nos hemos dado cuenta que ya estamos dentro de una cadena de operación de agobio. Entonces, en lugar, yo quiero salir. Por eso les coloqué esta imagen. Miren, ando del tingo al tango, no hago nada en orden, pero todo por la misma ofrenda. Les coloqué esa imagen. ¿Qué logran ver ustedes en la imagen? Es un pajarito, ¿verdad? Que como que mira la luz, la ventana y quiere salir, pero no puede. ¿Por qué? Porque está atado. Así vive la persona que está agobiada. Quiere salir, no es que no quiera, no es que no lo intente, quiere, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque vean lo que está en la pantalla, porque está en una cadena de operación. Y para poder ser libre del agobio, primero tiene que reconocer, por ejemplo, me quedé en esta, derrotismo. ¿Será que yo me metí a hacer esto para no sentirme derrotado? ¿Será que yo me metí a hacer esto, hablo como esposo, para demostrarle a mi esposa que yo sí puedo? Hablo como esposa, ¿verdad? ¿Será que yo me metí a hacer esto para que mi esposo vea que yo soy bella? Y como dijo mi esposa, la que es linda, la que no que se opere. Entonces, ¿por qué muchas veces no se puede salir del agobio tan fácil como quisiéramos? Porque es toda una cadena de operación en la que la persona, el cristiano, ya está bien metido. Y ustedes y yo sabemos que una cadena, pues vemos una cadena, la de allá afuera, es eslabón por eslabón, cosa por cosa, área por área. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor haga lo que tenga que hacer con nosotros.
Amén. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Bueno, ya les hablé de todo un poco y a la vez de nada. Ya llevo 35 minutos, imagínense. Bueno, vamos a ver. Sí, miren esto acá. Miren, hoy en el nombre de Jesús vamos a hacer algo, mis amados hermanos. Miren, pues, esto del agobio resulta, por eso me llamó la atención lo que mi esposa les decía, vamos a ver acá. Sí, aquí está. Les voy a leer esto. Cuando las personas estamos sometidas a un estado de tensión o agobio, amén. Entiéndase lo que leímos acá, perdónenme, del agobio, una sensación de inquietud, de ansiedad o inquietud intensa provocada por algo a lo que nos metimos. Vamos a resumirlo así. Entonces, cuando alguien está sintiéndose agobiado, dice acá, lo leo una vez más, cuando las personas estamos sometidas a un estado de tensión o de agobio, a algo que nos provocó un malestar, mantenidos en el tiempo implica más presencia, esto es importantísimo, de cortisol en la sangre. Ahorita vamos a ver qué es el cortisol, aunque tal vez ya lo sepan, ¿verdad? Yo tenía idea, pero no estaba seguro de qué. El cortisol, entonces, cuando alguien está agobiado, dicen acá ellos, los que han estudiado, que hay más presencia de cortisol en la sangre. El cortisol es una hormona. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Teniendo como consecuencia, vean esto, la debilitación gradual de células cerebrales, pudiendo llegar incluso a su destrucción. Entonces, mis amados, el agobio, como lo hemos estado viendo, aunque los he llevado de un lado para otro, empieza cuando ustedes y yo nos metemos, porque acuérdense que lo leímos, es provocado, nos metemos a hacer algo que no debíamos. ¿Amén? Empieza hablando humanamente. Luego, por lo menos se los puse, ¿verdad? Esa cadena de operación, cómo el agobio va trabajando, como encadenando a la persona, y luego, eso ya es espiritual, se manifiesta en el cuerpo. El agobio, ¿cómo? Que esta hormona de cortisol se introduce en la sangre, y ¿qué es lo que hace? Cuando esta hormona se introduce en la sangre, debilita gradualmente las células cerebrales. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? Literalmente, cuando ustedes y yo nos sentimos débiles, ¿tenemos la misma fuerza? ¿Tenemos la misma capacidad? ¿Tenemos el mismo deseo? ¿La misma ilusión? Hay momentos en los que cuando uno está débil, lo único que quiere es dormir. Y yo no sé, pero ¿conocerán a alguien que le paguen por dormir? Porque si es así, a mí me contratan. ¿Conocerán a alguien que le paguen por dormir? ¿Por qué nos pagan? Por un trabajo que hacemos cuando estamos despiertos y bien hecho. Pero miren esto, te dice que esto va produciendo, que puede llegar incluso a la destrucción de las células cerebrales. ¿Por qué es que a mucha gente nos cubrimos con la sangre de Cristo? Pero vean esto, de que el agobio tiene repercusiones en espíritu, en alma y en cuerpo. Entonces, ¿cómo la gente, cómo el cristiano va a poder ser libre y desarrollarse si está agobiado? Va a andar de prueba en prueba, probando a ver si le funciona esto, probando a ver si le funciona lo otro, pero nada le va a funcionar, porque en realidad lo que necesita es que su alma sea liberada del agobio. Entonces, esto causa que se destruyan muchas células, mis amados hermanos, y cuando este tipo de células se destruyen, es cuando a la gente les aparecen tumores cancerígenos. ¿Por qué? Porque las células se están destruyendo, se están muriendo, y no solamente muriendo y destruyendo, sino se están multiplicando esas muertas. Sorprendentemente muertas, pero se multiplican, por eso es el cáncer. Entonces vean la situación y la condición de una persona que llega a estar agobiada en su alma por cosas a las que solito o solita se metió. Vean esto. Encontré esta imagen, mis amados. Dice acá, hay un cerebro ahí, dice el estrés. El estrés, mis amados hermanos, puede producir adrenalina, y en respuesta uno va a dar una lucha o a huir.
La presión sanguínea y la frecuencia cardíaca aumentan, pero el estrés del lado negativo lo que desata es cortisol, y esta es una respuesta de miedo. Corta la energía al resto de órganos y la desvía a los músculos y al cerebro. Yo estaba leyendo algo acerca de esto, de qué es lo que pasa cuando la energía o la sangre, mis amados hermanos, deja de tener circulación, porque ustedes y yo sabemos que el corazón es como una bombita, ¿verdad?, que manda la sangre a todo el cuerpo, pero cuando la sangre se queda detenida en los músculos, literalmente la gente se paraliza, la gente ya no sabe qué hacer. Y ponen un ejemplo, les pregunto, no sé si alguna vez les habrá pasado, porque aquí me imagino que es un poquito más común, de que alguna vez tal vez van caminando y se encuentran a un animal salvaje por ahí. ¿Alguna vez les habrá pasado? Pero así frente a ustedes. ¿No? No, entonces imaginémonos. ¿Qué nos pasaría, mis amados hermanos, si salimos a caminar X día? ¿Cuál será el felino más grande que hay aquí en Costa Rica? El tigre. Hay tigres aquí. El puma. Pero no aquel de agárrense de las manos, no. ¿Qué pasaría si salimos a caminar y nos encontramos con un tigre frente a nosotros o con un puma? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería? ¿Qué pasaría? Ayúdenme, ¿qué se imaginan que pasaría? No se los deseo, solo quiero que me ayuden. Uno se paraliza, ¿verdad? La primera idea probablemente que pudiera surgir, ¿cuál sería? ¿Correr? Y ustedes saben que eso es lo peor que se puede hacer ante un animal de esos, ¿verdad? ¿Por qué? Que son veloces. La segunda idea que pudiera pasarnos, una piedra o un palo. La tercera idea, ¿cuál pudiera ser? Hasta aquí la conté. Entonces vean, mis amados hermanos, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque es el ejemplo que ellos ponen de que cuando alguien está agobiado, y como lo explicamos, el cortisol se va para los músculos, para el cerebro, para la sangre, eso se paraliza, y el ejemplo que ellos dan es ese, de que es como que uno se encontrara con un animal salvaje, y prácticamente ante ese animal salvaje uno puede tener el deseo de querer salir corriendo, pero el cuerpo está paralizado, los músculos están paralizados. Entonces viene el pensamiento, hasta aquí llegué. Entonces una persona agobiada, mis amados hermanos, no sabe qué hacer. Aunque la solución la tenga enfrente, que es, como estamos diciendo, si yo sé que algo, por ejemplo, un famoso iPhone 15 me está agobiando porque no puedo pagarlo, ¿qué debería de hacer? Si no lo puedo pagar, me está quitando la paz, estoy agarrando las mensualidades de la comida de mi familia, ya no hay ni para la comida. ¿Qué debería de hacer? Venderlo, ¿verdad? Si lo compré en alguna agencia, devolverlo, ir, plantear la situación y, aunque lo pierda, pero vivo en paz. Y los míos viven en paz. Me recuerdo que cuando empezamos a vivir aquí en Grecia particularmente, que empezamos a caminar y a caminar, subía y bajaba, venía, bajaba todo por allá. Uno de estos días caminé, ay Dios, mi esposa me fue a dejar a una gasolinera, caminé unos 100 metros tal vez a la parada de los buses y llegué. Y antes iba y venía y caminaba un montón, hasta 1 kilómetro caminaba ida y vuelta o más y tranquilo. Y ahora, como ahora el señor anda en moto, 100 metros ya le cansa. Ya ni ejercicio hemos hecho, mis amados hermanos. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el agobio paraliza a la gente, como lo veíamos en uno de los puntos de la cadena de operación del agobio. Lo bloquea, y aunque la solución esté enfrente, que es soltar, no la ve. Y va a luchar hasta que se enferme. Y de todas formas va a perder aquello por lo cual estaba luchando. Y se quedó enfermo. Y se quedó agobiado. Y después de eso, frustrado. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Entregar algo
o que se lo quiten? ¿Verdad que sí? Es mejor entregarlo porque uno se queda. No me lo quitaron, yo lo di. Como que somos orgullosos, ¿verdad? Yo lo entregué, no me lo quitaron. Pero ¿y si no lo quita? No, es que algunas cositas salieron mal ahí y yo se lo di. No, es que lo quitaron. Entonces mejor entreguemos. Porque ¿para qué me voy a aferrar yo a algo que probablemente no lo puedo retener? Me lo van a quitar. Ya viví agobiado y ahora voy a vivir con la frustración de que me lo quitaron. Mejor lo entrego y me quedo con el orgullo de yo lo entregué. A mí eso no me lo hacen, yo lo entregué. No. Miren esto, agobio. Cuando una persona está en agobio, mis amados hermanos, surgen varios tipos de pensamientos y ninguno es bueno, ninguno es positivo. Un pensamiento de alguien agobiado: se me cerrarán posibilidades si no trabajo más duro y más rápido ahora mismo. ¿Qué dice la Biblia de esto, mis amados hermanos? Que por más que tú y yo nos afanemos, no le podemos agregar 1 hora al día, no le podemos agregar un codo ni un palmo a nuestra estatura. Entonces, ¿qué debería de hacer? Si tú y yo pensamos que la solución, mi amado hermano, lo que nos puede estar pasando en el alma agobiada es trabajar más duro, cuando vengas a reaccionar, tus hijos ya crecieron. Tus hijos van a vivir con la falta de un padre en casa presente. ¿Por qué? Porque el agobio te llevó a tener pensamientos de que si no trabajas, no comes, aunque está escrito. Pero la Biblia dice que Dios le da a su amado. Miren, ahí sí hay uno que paga mientras uno duerme, aún mientras duerme, dice. Pero ¿a quién le da aún mientras duerme? Al amado, al que es capaz de dejarlo todo por estar con él. Yo he visto, mis amados hermanos, he recibido milagros en la presencia del Señor y no trabajando. Porque el trabajo lo limita a uno de las riquezas verdaderas. A mí se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Sorprendentemente hoy, tal vez como desayuné, sentí el tiempo muy corto. Pero yo espero en el amor del Señor de que el Señor nos esté hablando y en el nombre de Jesús aprendamos. Solo un punto les di, por lo menos, 2 por lo menos, a liberar el alma del agobio. Número 1, por lo que ya mencioné, ve con quién te relacionas, mi amado hermano. Repito, ve con quién haces negocios. Amén. Porque muchas veces por hacer negocios con cualquiera, uno resulta agobiado. Hay un dicho en Guatemala que dice: tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, no, pastor, yo no hice nada, pero aprobamos lo que el otro hace, apoyamos lo que el otro dice, pero yo no hice nada, pero está apoyando, le está agarrando la pata. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque se dan cuenta que si nuestras almas las cubrimos y las bendecimos, decimos amén, pero si nuestras almas llegan a estar agobiadas, mis amados hermanos, vamos a poner esto acá, es porque descuidamos nuestra vida espiritual, es porque provocamos algo hicimos que no iba en el orden y eso provocó algo. Y ahora, ¿qué provoca en mí? Ese algo que es estar agobiado. Y yo lo que le digo, lo que a mí más me llama la atención de todo este tema es esto: de que cuando alguien está agobiado, entra en una cadena de operación por medio de un gobernador. Este es un demonio, mis amados hermanos, que se llama Damián. Entonces no es que uno esté endemoniado, pero casi, ¿cómo se le parece? Igual alguien por ahí, pero casi, mis amados. Entonces, ¿qué tiene que uno que hacer? Ser libre, soltar, deje ir. Amén.
Busquemos la paz, mis amados hermanos, sobre todas las cosas. Y entonces tu alma, la mía, y para mí es más importante esto, lo que dice acá, nuestra alma, nuestro cuerpo y el alma de los que yo amo va a estar tranquila también. Amén. Si no tenemos, mis amados hermanos, el dinero para comprar algo, no lo hagamos. A su tiempo el Señor nos lo va a dar. La Biblia dice de que Dios, cuando repartió los talentos, le dio a cada uno conforme a su capacidad. Al que le dio solo uno, ¿por qué no le dio 5? ¿Por qué solo uno? ¿Por qué solo uno? Porque esa era la capacidad que tenía. Imagínense, le dio solo uno. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo fue a enterrar. ¿Y qué hubiera pasado si le hubiera dado los 5? Los entierra también. Y lo sorprendente de esto fue que cuando el Señor regresa a pedir cuenta de esos talentos, dice que al que le dio 5 lo multiplicó y le entregó 10. Y al que le dio 1, dice que lo enterró. Y la Biblia dice que lo poco que tenía se lo quitaron. Ustedes y yo pudiéramos pensar, ¿pero por qué, pastor, si solo uno tenía? ¿Por cobarde? ¿Por miedoso? ¿Por mal administrador? Amén. Porque él mismo sabía y le dice, Señor, le sé que eres un Señor que recoge en donde no sembró. Y si ya sabías eso, le dice el Señor que recojo en donde no sembré, ¿por qué no lo metiste aunque sea al banco? Y para que cuando regrese, encuentre los intereses. ¿No que se te ocurre enterrarlo? Quítenselo. ¿Y a quién se lo dieron? No se lo dieron al que le dio 2 y lo multiplicó a 4. ¿Se lo dieron al qué? Le dieron 5 y multiplicó a 10. ¿Cuánto llegó a tener? 11. ¿Y qué iba a hacer con esos 11? Va a multiplicarlo a 22. Ustedes se dan cuenta cómo nuestro Señor es de astuto, mis amados, ¿no? Los lentos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos metemos a hacer cosas de las cuales no tenemos capacidad. Y por querer abarcar mucho, mis amados hermanos, no cuidamos nada. Y descuidamos muchas veces lo más importante, que no es lo material, es lo espiritual, es la familia. Con esto termino. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Y cuando escudriñamos esa palabra, alma, está vinculada a la familia. ¿De qué me sirve a mí tener todo o darle a mis hijos y a mi familia todo lo que ellos puedan querer? Si al final, cuando necesitaron un padre, nunca estuvo. ¿De qué me sirve? ¿Alguien me responde? No sirve de nada. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por ejemplo yo me di cuenta con mis hijos, papi, un juguete y un juguete. A veces se los compro y otra vez se los compran ellos. Pero una semana, si mucho, es la emoción del juguete y después se acabó. Pero sí se recuerdan de cuando papá y mamá oraron por él, oraron por ella, de cuando papá y mamá estuvo ahí, de eso sí se recuerdan, pero del juguete. Entonces no sirve de mucho, mis amados hermanos, darles cosas materiales y físicas a nuestros hijos si el precio es nuestra ausencia. ¿Cómo creen que van a crecer esas almas? Agobiadas. Un día nos van a recriminar del por qué no estuvimos. ¿Y qué le vamos a decir? Es que yo me dediqué a trabajar para darte. Les aseguro, no querían eso. Querían a un padre y a una madre presente. Presente. Eso es lo que más atesoran. Y el día de mañana ustedes y yo vamos a poder decir, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Para eso nos mandaron a ser padres. Y tengo que terminar, pero no quiero, hermano. Me di a entender con lo poco que hablan mis amados hermanos, porque no les expliqué nada de esto. Pero voy a terminar. Pero el tema, yo quiero centrar mi tema, tal vez va a ser otro día, en cómo liberar el alma del agobio. Por ahorita, soltemos, mis amados hermanos. Soltemos. Y tu alma y la mía, si es que estuviera agobiada, va a ser libre de agobio. Y dejemos de provocar cosas. Aprendamos en lo que mi esposa decía en el tema anterior,
Ella hablaba de Agar y de Abraham. Y en ese diálogo que está ahí, lo que está pasando ahí en el contexto, el Señor Dios le dice a Abraham, escúchale, escucha la voz de tu mujer. En este asunto le dice, escucha la voz de tu mujer. Entonces muchos de nosotros, hablo como varones, nos hubiéramos evitado muchos agobios. ¿Sí? Varones, respondan. Aquí están los varones, estoy viendo para varones, respondan. Nos hubiéramos evitado muchos agobios. ¿Sí? Algo así como que entre dientes, ¿verdad? Si hubiéramos escuchado la voz de nuestra mujer. En este asunto le dice, escucha la voz de tu mujer. ¿Y saben qué le dijo la mujer? ¿Saben qué le dijo la mujer? Estoy en el contexto de lo que predicó mi esposa. Le dijo, Abraham, suelta. Déjalo ir. ¿Y saben de quién estaba hablando? De Ismael. Deja ir a Ismael, le dijo. Y Dios le dijo, en este asunto, escucha la voz de tu mujer. Yo puedo dar testimonio de que me hubiera evitado hasta de multa, de tránsito, si hubiera escuchado la voz de mi mujer, de mi esposa. No me gusta la mujer. Pero como uno bien cabezón, ¿va? Entonces se agobia el alma. ¿Qué es lo más tremendo del alma agobiada? La cadena de operación a la que se mete. Tremendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Sin palabras, quedaron de una vez. O es que ya tienen sueño. Pero bueno, yo voy a terminar, mis amados hermanos, los bendigo en el amor del Señor. Vamos a hacer una palabra de oración, decimos amén. Y pues entreguémosle al Señor lo que tengamos que entregarle. Y en el nombre de Jesús, primeramente Dios, a partir del conocimiento adquirido, empezamos a soltar. En este asunto, escucha la voz de tu mujer. Amén, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.